Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ¿Quién es una persona Canut? El ser humano en el transcurso de su vida va adquiriendo defectos y manchas que oscurece su alma, repercutiendo en su manera de ser y haciéndole mucho daño, tanto a él como a los que lo rodean. Aquel ser humano al que no ha iluminado la luz del conocimiento divino, ni la luz de los profetas, termina naturalmente sometiéndose a su concupiscencia, a sus instintos y a su rebeldía. Naturalmente termina siendo ingrato y avaro. Eso es una persona Canut. Dice el Sagrado Corán en el capítulo 100, los corceles, versículo 6. Innal insana lirabbihi lakanut. Ciertamente el ser humano es ingrato para con su Señor. La ingratitud y la avaricia en el Sagrado Corán utiliza la palabra Canut para denominar una tierra estéril o un hombre desagradecido y avaro. Nosotros hemos aprendido palabras claves, pues hoy vamos a aprender otro. Es otro vocabulario que el Corán lo utiliza. Canut. Aquella persona que enumera detalladamente sus problemas y tribulaciones, olvidándose de las mercedes y las gracias de Dios, se le llama Canut, ingrato y avaricioso. Las dos cosas unidas, las dos. Una persona que consume las mercedes divinas, privando de ello a su prójimo, es Canut, ingrato y avaricioso. Siempre se está reprochando y se olvida muy fácilmente que unos días y años atrás gozó de tanta gracia que pensaba que nunca se le iba a terminar. Habla de su pobre vejez, de la falta de trabajo, del olvido de su familia, amigos y hermanos hacia con él, pero se olvida de cuando estaba en los momentos de esplendor, efervescencia y calor. Esa manera de comportamiento se llama Canut, ingrato y avaro. Dice en un hadiz el profeta del Islam, sallallahu alaihi wasallam, Canut es aquel que come solo, que no da limosna y maltrata a su prójimo. Ni los árabes sabían realmente la palabra Canut. Tuvo que el profeta explicársela. Adquirió forma en el Islam. El Canut, ingrato y avaro, es aquel que no se solidariza cuando sus amigos se encuentran en dificultades. Es aquel cuya bondad es ínfima. Es aquel que priva a los demás cuando le llega una gracia, y que se impacienta y se queja cuando le azota la adversidad. Es aquel que consume las gracias divinas en desobediencia al Creador. Es quien niega las mercedes divinas, quien cree que le basta su esfuerzo. Su amor extremo hacia los bienes mundanales es el factor principal que acarrea la avaricia y la ingratitud. El ser humano Canut, ingrato y avaro, desvía su principal meta y la utiliza en el sendero de la arrogancia y la concupiscencia. Hermanos y hermanas en la senda del Islam. A la persona ingrata y avariciosa, Canut, convivimos con ellos día a día. Ellas o ellos sufren de una terrible enfermedad. De una terrible enfermedad que si no estamos alerta y atentos, podemos también ser contagiados. A'udhu billah. ¿Por qué llegamos a ser ingratos y avariciosos? Canut. Cuando nos enfermamos de hasida y dahasad. Hasidim y dahasad o hasida y dahasad. El envidioso cuando envidia. Sura 113, aleya 5. Sí, hermano. Cuando ponemos en acción la envidia, llegamos a la tierra y nefasta enfermedad de Canut. Un hombre ingrato y desagradecido y avaro. La malicia del envidioso cuando envidia es uno de los peores vicios. Nadie nace ingrato, desagradecido y avaro. Es el vicio del envidioso cuando envidia que lo lleva a esta gran enfermedad, volviéndolo con tres clases de maldades. Una, la maldad de los que atacan con corazones oscuros. Dos, la de los embaucadores que debilitan las voluntades, la fe, la creencia, el cariño y la amistad. Y tres, la maldad de los envidiosos. Todos los males derivan de estas tres fuentes.
La envidia es una característica satánica que aparece en el hombre a raíz de diversos factores, tales como el debilitamiento de la fe, la avaricia, la vana ilusión de ver en la ruina al prójimo, etc. La envidia es la fuente de la mayoría de los grandes pecados. Cuando perdemos la fe a través de no orar, no hacer ayuno, no dar limosna, tener limpio su lugar de oración, nos llenamos de avaricia diciendo, ¿por qué no a mí? Y empezamos a sufrir de canut. Pero atrás de esa enfermedad fuimos acrecentando un vicio, el cual fue crear la malicia del envidioso cuando envidia. El envidioso es supersticioso y para protegerse busca ayuda en la hechicería, porque cree que todo el vecindario le está haciendo mal y ellos son culpables de su fracaso. El imán Bakr alayhi salam decía, la envidia carcome la fe como el fuego consume la leña. Dijo el imán Sadi alayhi salam, son enemigos de la religión, la envidia, la vanidad y la jactancia. Evidentemente, el envidioso objeta la sabiduría divina cuando pregunta, ¿por qué él otorga sus mercedes e incluye en su bondad a algunos individuos? Dice el Sagrado Corán, o envidian a la gente por lo que Dios les agració de su merced, o envidian a la gente por lo que Dios les agració de su merced. Sura 4, aleya 54. Sucede a veces que con el propósito de ver arruinado a su prójimo, el envidioso se perjudica a sí mismo. Existen en el curso de la historia numerosos ejemplos. No es suficiente evidenciar lo reprobable de la envidia. El primer crimen cometido sobre la faz de la tierra se suscitó por envidia. Caín mató a su hermano Abel por envidia, y eran bien poquitos. La tierra era bastante grande. Los envidiosos siempre constituyeron uno de los obstáculos en el camino de los profetas y los gnósticos. Por tal motivo el generoso Corán ordena al enviado de Dios, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, refugiarse en el Altísimo de su malicia. Pese a que en la sura el receptor es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, queda evidenciado que todos los hombres deben tomarlo como un modelo para sus vidas. Wa min sharri hasidin idha hasad. Y protégete de la maldad del envidioso cuando envidia. Shar es maldad, malicia, astucia. Muchos pueden tener un vicio de ser envidiosos, pero no han puesto en práctica su malicia y maldad para hacer daño a través de la envidia. Dios nos libre de un envidioso cuando pone al acecho sus capacidades de un maldadoso envidioso. Y lo peor que ese envidioso viva en tu vecindario, en tu casa o hasta duerma en tu propio cuarto. Dios nos proteja de tan serpiente envenenada. Alhamdulillah, son sermones que hemos sacado del tafsir de Nemune del Ayatollah Makarome Shirazi, traducido por la Fundación Islam Oriente, un hermoso trabajo que vale la pena continuarlo. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala serina al-insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.